que vayamos al Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este mensaje lo he titulado Un altar en la casa para Dios. Dice la Constitución de nuestra República de Colombia en el artículo 42 que la familia es el núcleo de la sociedad. Como diciendo, es en la familia donde se gesta el proyecto de sociedad, el proyecto de nación. Es en la familia donde se modela el perfil del liderazgo. Es en la familia donde se modelan las relaciones que se expresan en la ciudad. Pero miren lo que dice la Biblia. En el capítulo de Génesis, capítulo 1 y 12, nos dice que Dios también creó la familia. Porque ahí dice que Él creó al hombre como a su imagen, y también creó a la mujer como a su imagen, y dijo, y los dos serán una sola carga, una sola vida. Una sola vida. Y luego que Él dio esta bendición, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, es decir, propáguense. Dicho de otra manera, hagan hijos y llenen la tierra. Miren, la familia fue la primera institución que Dios creó. Y les cuento un secreto: antes que la iglesia, ya Dios había creado la familia. Les cuento otro secreto: antes que Dios hubiese formado el pueblo de Israel, ya Dios había creado la familia. Y este es el propósito original de la familia. Una familia que vive conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y la familia debe vivir conforme a la imagen de Dios. Pero lo cierto es que hoy la familia está en crisis. Y hay que reconocerlo. Y está en crisis porque a Dios no se le ha invitado para edificar la casa, sino que otros son los que la edifican. Es increíble cuando uno revisa la tasa de divorcios en Colombia. No estoy hablando de Australia, estoy hablando de Colombia. Va en aumento la tasa de divorcios. Y va en aumento con relación a la tasa de matrimonios. Leía un artículo en esta semana que un 17% de divorcios en Colombia han aumentado con relación a la tasa de matrimonios. Se dice que entre los 0 y 6 años se forma la personalidad de los niños. Y cuando hay ausencia, cuando hay ruptura de la relación de pareja, cuando papá y mamá se separan, genera una deficiencia emocional, una carencia emocional en la vida de sus hijos. Y de ahí entonces vienen decisiones erradas. Y luego esto reproduce otra relación disfuncional y un potencial divorcio. Mira hasta dónde llegan las consecuencias de esas decisiones. Y esto afecta a la familia. Otra cosa que afecta a la familia son las infidelidades extramatrimoniales. Cuando el hombre decide buscar una sucursal fuera de su relación matrimonial, o cuando la mujer decide buscar, porque también hay casos de mujeres que buscan sucursales fuera de la casa matrimonial, fuera del hogar. ¿Y sabe por qué se da eso muchas veces?
la inclinación pecaminosa que tenemos los seres humanos y por cuanto nos creemos a veces con fuerza de voluntad y nos dejamos guiar por las emociones, terminamos engañados. Pero también se da porque tal vez en la casa, en la relación de pareja, en el hogar, no hay armonía. Lo que hay es un campo de batalla. Otra cosa que afecta a la familia es el maltrato intrafamiliar. Hay quienes se emborrachan, hay quienes buscan refugio en juegos de azar, y esto destruye la economía de la casa, y entonces al destruirse la economía de la casa se forman las discusiones, se forman las peleas, porque están en crisis. Y resulta y pasa que la crisis económica se ha convertido en una causal de separación en la vida de pareja. O también cuando hay quienes refugiándose en el trabajo descuidan la vida familiar en la casa. Y entonces todo es trabajo. Y llega el día del descanso y hay que trabajar. Y está bien que hay que trabajar, pero hay que recordar, mis hermanos, que algún día tendremos tiempo para hablar sobre el trabajo. Hay que recordar, mis hermanos, que el trabajo Dios también lo da con un propósito. ¿Para qué? Para que la vida se desarrolle. Se producen rupturas familiares cuando también se considera que el dinero lo suple todo. Que el dinero puede reemplazar el afecto, que el dinero puede reemplazar los momentos de cariño, que el dinero puede reemplazar los tiempos de calidad que se deben invertir para con los hijos y para la vida de pareja. Y a veces se cree que con un juguete se compra el amor de un niño. A veces se cree que con una ropa o algún detalle se compra el amor de la esposa. O a veces se cree que con una casa, con un bonito carro, se compra el amor y la carencia de amor que hay en la casa. Y esto entonces rompe las relaciones de casa. Pero como dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y aunque la familia está en crisis o esté en crisis, Dios quiere salvar a las familias. Dios quiere restaurar las familias. Dios quiere restaurar las casas de aquellos que tal vez han dicho al día de hoy, ante mis ojos no hay nada que hacer. Por eso es importante algo del cual les voy a hablar en esta mañana: levantar un altar familiar en la casa. ¿Qué era un altar en el Antiguo Testamento? Era un lugar físico en el cual se dedicaba la vida para celebrar la presencia y las maravillas que había hecho Dios en ese momento. Pero cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, ha llegado la hora de adorar en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hay que ir a Jerusalén a adorar a Dios? ¿Sí o no? No. Que a Dios se le adora donde quiera que se invoque. Así que si aquí invocamos a Dios, aquí adoramos a Dios y Dios está aquí. Si nos vamos para la casa y nos ponemos de acuerdo en la casa para invocar su nombre, allá estará Dios. Allá también estará Dios. Luego, hoy en día, cuando decimos que hay que levantar un altar, no se refiere a un lugar físico. No se refiere a eso. Un lugar físico que consagramos para adorar a Dios, como tal vez se cree en la religión tradicional, que hay que buscar un lugar físico y consagrarlo y poner aquí unas cosas y hacer culto. ¿Qué es levantar un altar familiar en la casa? Escuche bien, estamos definiendo qué es un altar familiar. Es separar un tiempo para celebrar
la presencia y la obra de Dios en nuestra casa, pero en familia. ¿Me hice entender? ¿Qué es un altar familiar? No es tener un lugar consagrado, es separar un tiempo como familia para celebrar la presencia y la obra de Dios en nuestra vida. Ahora que hemos entendido qué es un altar familiar, vamos a la segunda parte. ¿Por qué es importante el altar familiar? ¿Cuáles son los beneficios del altar familiar? Hemos leído en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren, la vida humana se dice, tiene tres dimensiones. Una dimensión corporal, física, lo que vemos, lo que sentimos, lo que comemos, lo que vestimos. Pero la vida humana también tiene otra dimensión, la dimensión del alma, la dimensión almática, donde están los sentimientos. ¿Sí? Y hay otra dimensión que tiene la vida humana y que este mundo le ignora mucho. La vida humana también tiene una dimensión espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted se cae y se fractura un brazo o una pierna, su cuerpo se afecta, pero eso también se conecta con su estado emocional. Esa afección del cuerpo produce una afección en su alma que se llama dolor. Y luego este dolor se puede traducir en desesperanza, en tristeza profunda, y su espíritu, ¿cómo está? Afligido. Entonces, si yo cimento mi casa y construyo mi casa y construyo mi hogar solamente basado en satisfacer necesidades del cuerpo, necesidades materiales, necesidades físicas, ¿será que ese hogar permanece? Porque usted puede comprar la casa, el carro y la beca, y con eso usted podrá decir soy feliz. Usted podrá decir como hogar nos sentimos realizados. Lo más probable es que no, porque hay otras dimensiones de la vida familiar que están descuidadas. Entonces, esta sociedad actual, una sociedad de consumo, nos mete en la idea que estar bien, que estar feliz, que sentirse plenos, que sentirse vivos y vigorosos tiene que ver solamente con cuestiones materiales. Pero la realidad es que también tenemos una dimensión almática. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos escuchar y ser escuchados. Necesitamos tener afecto y dar afecto. Necesitamos reír y hacer reír. ¿Y qué cuando el corazón está triste? ¿Y qué cuando el corazón está afligido? ¿Y qué cuando se suelta una palabra que no es y esa palabra hiere a la otra persona y guarda eso por años? Por años, porque nunca ha tenido la oportunidad de sanar eso al interior de su casa. ¿Cuántos hijos se levantan resentidos con sus padres porque ellos nunca tienen tiempo para todos los de la calle, pero para nosotros no tienen tiempo? Y esto se aplica también a los pastores. De allí una anécdota, ¿sí? De un pastor que en sus tiempos de consejería no atendía a toda la iglesia y a todo el mundo, pero en su casa nada de consejería con los de su casa. Así que el niño, bien inteligente, porque no inteligente, ¿no? Fue a la iglesia, habló con la secretaria y
y le dijo: por favor, ¿puede mirar la agenda del pastor? ¿Qué día tiene disponible? Bueno, dígale que ese día, a tal hora, el hijo del pastor necesita una consejería en la iglesia. ¿Y qué hay cuando hay infidelidad? ¿Y qué hay cuando hay agravios? ¿Y qué hay cuando hay peleas y palabras proferidas con rabia que hieren? ¿Cómo se puede restaurar eso? ¿Cómo se puede recoger eso? Eso no se recoge con flores. Eso no se recoge con regalos. Eso es un asunto del alma. Y te pregunto en esta mañana, si el médico puede mandar medicinas para sanar las enfermedades del cuerpo, ¿quién es el mejor médico que puede sanar el alma? Sino nuestro Dios, que está en los cielos. Es Dios el que sana el alma. Entonces un altar familiar produce restauración en la casa. Un altar familiar fortalece las relaciones familiares en nuestra casa. Un altar familiar nos hace amar más a Dios que a uno mismo. He dicho esto varias veces. ¿Saben cuál es la mayor competencia del amor a Dios? La mayor competencia que tiene el amor a Dios en este tiempo, ¿sabe cómo se llama? David López. Mi yo. Esa es la competencia. Su yo. Esa es la competencia. Su ego. Esa es la competencia. Y cuando uno se ama a sí mismo más que a Dios, uno es una persona egoísta. Uno es una persona orgullosa, autosuficiente, que se sienta en su propia prudencia. Cuando uno ama más uno mismo que a Dios, a uno no le importa la manera como se sientan los demás. Pero cuando levantamos un altar familiar en la casa, lo que estamos diciendo como familia es: Señor, a ti te amamos sobre todas las cosas en este lugar. Cuando levantamos un altar para Dios en la casa, como familia, estamos diciendo lo que acabamos de leer en Salmo 127:1. Estamos diciendo: Señor, tú eres el arquitecto de esta casa. Señor, tú eres el maestro de obra de esta casa. Señor, tú eres el albañil de esta casa. Tú eres el que edificas esta casa y no nosotros. Por eso, quien no invita a Dios como constructor, a Dios como arquitecto, a Dios como ingeniero civil de su casa, quien no lo invita, dice la Escritura, en vano trabaja. Porque es como un edificio que no tiene bases, se cae. ¿En qué momento? Ante cualquier temblor de la vida. Tercera parte, ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es importante, pero ahora viene la pregunta: ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en la casa? ¿Saben, mis hermanos y hermanas? En el Antiguo Testamento, cuando se levantaba un altar, había alguien que administraba y ministraba ese altar. ¿Cómo le llamaban? Sacerdote. ¿Sí? Sacerdote. Es decir, que para levantar un altar familiar, alguien debe tomar la iniciativa. Alguien debe liderar. Alguien debe convocar a la asamblea, convocar para celebrar la presencia de Dios. ¿Y saben quiénes son esos? Los sacerdotes espirituales. Por eso, si tú eres madre, si tú eres hombre o mujer que abres el hogar, tienes un llamado en esta mañana a ejercer el liderazgo espiritual de tu casa. ¿Cómo celebrarlo ahora? ¿Cómo celebrar un altar familiar? Primero, es el tiempo que se separa
debe tener un tiempo específico para adorar a Dios a través del lenguaje musical, es decir, a través de canciones. Y no cualquier tipo de canción. Canciones con apellido, canciones cristianas. ¿Usted sabía que la música es un lenguaje? Es un lenguaje, es un instrumento, es un vehículo que abre las puertas del corazón. ¿Sí sabía eso? ¿Sabe usted que el origen, el propósito original de la música tenía un propósito religioso y no comercial y mundano como el que tiene hoy día? ¿Dónde nacieron los músicos? ¿Alrededor de qué? Se alimentaron los músicos. Si uno va a la historia antigua, donde había un templo a cualquier dios, allá había músicos, allá había música. Y obviamente, en la Biblia, los músicos y la música era parte y es parte del culto a Dios. Así que una cosa es adorar a Dios a través del lenguaje musical. Por eso es importante entonar cánticos y alabanzas al Señor en ese tiempo. Primero, tiempo de adoración a través de la música. Por eso hay que saber qué tipo de música. En la juventud se acostumbra a escuchar música pesada. Pero escucha la letra. Escucha la letra. ¿Te edifica la letra? ¿Sabes que la música sabe dónde opera psicológicamente? ¿Sabe dónde opera? En el inconsciente. ¿Y sabe qué es el inconsciente? El inconsciente son aquellas cosas que tú haces y piensas de manera involuntaria. ¿De qué manera estás alimentando tu inconsciente? ¿Con qué tipo de música? ¿Con qué tipo de música adoramos a Dios? ¿Con qué tipo de música? A ver. Música cristiana. Pero también hay que saber qué letra de la música cristiana. Porque ahora hay música pseudo cristiana. Grupos que se dicen ser cristianos, pero su letra no adora a Dios. ¿Sabe qué adora? El amor a una mujer. Adora otra cosa. Entonces también hay que tener discernimiento con qué tipo de música cristiana adoramos a Dios. Segundo, tiempo de adoración a través de la oración. ¿Entiendes la diferencia? Tiempo de adoración ya no a la música, sino a través de la oración. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué es Dios para tu vida? Por eso es importante adorar a Dios a través de la oración. Y sabes, no es cuestión de amuleto, pero es bueno confesarlo. Porque cuando yo confieso y hablo y digo, Dios, tú eres bueno, ¿sabe qué pasa con mi alma? Escucha, me habla mi alma, no solamente a Dios. De manera que cuando yo digo, Dios, tú eres bueno, y enfrento las circunstancias difíciles, yo puedo seguir con la fe de que Dios es bueno a pesar de todo, porque he alimentado mi fe a través de una adoración en un lenguaje de oración. Tercero, tiempo de reflexión en la palabra. Tiempo de reflexión en la palabra. Recomendaciones. Tenga varias versiones de Biblia. Hay versiones que manejan un lenguaje de castellano contemporáneo. Es decir, hay maneras. También es recomendable tener un estudio y una lectura sistemática de la Biblia. Un ejemplo, en mi caso, o en nuestro caso, me gusta hacer devocionales con el libro de los Salmos. Entonces usted puede decir inclusive, en esta semana vamos a meditar sobre el Salmo 1, en la segunda semana Salmo 2, en la tercera semana Salmo 3, y así sucesivamente. Por allá el Salmo 200, mentira, no existe, pero hay una cantidad de salmos
Y usted puede sistemáticamente estar meditando en eso como familia. Tiempo de palabra en tercer lugar. Cuarto, avanzamos. Cuarto, tiempo de diálogo familiar. Diálogo. ¿Y por qué hago este énfasis? A veces pasan semanas y no se habla, y no se comenta lo que pasó. A veces pasan 2 semanas, a veces pasan meses, a veces pasan años y no se habla lo que pasó en la semana. Y eso se va acumulando, se va guardando. Hay que tener un tiempo de diálogo. ¿Y sabe qué es lo importante en el diálogo? Ojo a esto: escuchar. Por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca, como diciendo: yo quiero que ellos se escuchen más y hablen. ¿Saben que muchos niños no se sienten escuchados en sus casas? ¿Y saben qué hacen ellos? Buscan oídos en otro lugar donde los escuchen. Número 5. Número 5. Tiene un tiempo de intercesión, pero ¿sabes qué? Intercesión por las necesidades de los miembros del grupo familiar. Y es el momento donde cada uno expresa cuáles son las necesidades. Qué bonito es ver a papá orando por su hijo. Qué bonito es ver al hijo orando por la mamá. Qué bonito es ver a mamá orando por el papá. Unos por otros orando, intercediendo por esas necesidades. Y número 6. Un tiempo de dedicación y consagración del día, las actividades, proyectos, planes, pensamientos en oración. Consagración de todo eso en oración a Dios. Padre, te ponemos en tus manos tal proyecto. Padre, te ponemos en tus manos todas las cosas que hoy hemos de hacer en el día. Protégenos, guárdanos, guíanos, llévanos de tu gracia, con tu bendición en el nombre de Jesús, sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi esposo, sobre mi casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos. Amén. Es un ejemplo nada más. Eso es más o menos un altar familiar. ¿Me entendés? El día y la hora, como dice la Escritura, yo no lo sé. Ustedes son los que deben de acordar, día y hora. Entonces hay que buscar una hora prudente, el día prudente. ¿Qué consejo le damos? Comprométase, por lo menos una vez a la semana. ¿Cuántos se comprometen? Ahora, ¿cuántos meses nos faltan? ¿Por qué no ponemos una meta? Una vez a la semana hasta recibir el año nuevo. ¿Cuántos se comprometen? Pero ya bajan los amigos. Hagamos algo, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar por esta palabra, pero vamos a hacer una